Queremos simplificar las expresiones dadas con exponentes negativos, y para referencia tenemos nuestras reglas de exponente aquí en rojo. Mirando el primer ejemplo tenemos poderes levantados a poderes, lo que significa que vamos a multiplicar los exponentes. Tenemos x al poder de menos 4x menos 5, eso es 20, y al poder de 3x menos 5, eso es menos 15. Ahora no podemos tener exponentes negativos en una expresión simplificada, así que si escribimos esto como una fracción al poner esto sobre 1, si movemos y al menos 15 al denominador, va a cambiar el signo del exponente. Así que, en forma simplificada, tenemos x a la vigésima en el numerador y ya a la decimoquinta en el denominador. Y aplicamos esta regla aquí. Y creo que es útil pensar en esto como a para el m más de 1. Para que podamos ver si cruza la barra de la fracción va a cambiar el signo del explosivo. Ahora mirando nuestro segundo ejemplo, queremos simplificar primero dentro de los padres. Bien, 24 divididos por 8 serían 3, y luego z al sexto dividido por z al cuarto, como las bases son mismas, y estamos dividiendo, destruiremos los exponentes. Y desde 6, 4 igual 2, tenemos z al segundo, y todavía es levantado al poder de menos 3. Y ahora este 3 tiene un exponente de 1, y la z tiene un exponente de 2. Y desde que tenemos poderes a poderes, vamos a multiplicar los exponentes. Tenemos 3 a la potencia de 1x menos 3, eso menos 3, y luego z al poder de 2x menos 3, eso es menos 6. Y otra vez, será útil pensar en esto como tener un denominador de 1. Así que si lo movimos al denominador, va a cambiar el signo de los exponentes. Tenemos un hexanewton en el numerador, y luego tenemos 3 al tercero en el denominador y z al sexto en el denominador. Y desde el 3 al tercero es igual a 27. Podemos escribir esto como 1 a lo largo de 27, z al sexto. Y mirando nuestro tercer ejemplo, necesitamos simplificar esto primero. Así que esto sería 2 al primero, x al cuarto levantado al quinto. Así tenemos poderes a poderes. Vamos a multiplicar los exponentes. Tenemos 2 a la potencia de 1 por 5, eso 5, x a la potencia de 4 por 5, eso 20. Y todavía tenemos que multiplicar esto por x a la potencia de menos 7. Bien, x al vigésimo x al menos 7, estos dos tienen la misma base, y estamos multiplicando, así que vamos a agregar los exponentes. Tenemos 2 a la quinta. Y entonces x a la potencia de 20 más menos 7 igual 13. Y el último paso aquí es evaluar 2 a la quinta, que sería igual a 32. Así tenemos 32x a la potencia de 13. ¿De acuerdo? Espero que hayas encontrado esto útil.